Buenas tardes con todos. Buenas tardes, chicos. Me van confirmando por el chat si se logra visualizar el PPT y si se logra escuchar fuerte y claro. Muy bien, chicos, me confirman si se visualiza y si se me escucha para poder iniciar la clase de hoy. Muy bien, chicos. Gracias por confirmar. Vamos a comenzar a continuación. Muy bien, listo. Esta semana vamos a hablar de la genética del sexo. Asimismo, hablaremos de las mutaciones y de la bioética. Muy bien. La determinación del sexo ocurre, ¿no? Al momento de la fecundación, cuando se da la formación del huevo cigoto. Esta determinación, también conocida como primaria cromosómica, ¿no? Ocurre cuando se unen los dos gametos. Recuerda que mamá, ¿no? La mujer, eh, presenta dos cromosomas sexuales que son dos cromosomas X. Por otro lado, el papá también tiene dos cromosomas, en este caso el cromosoma X y el cromosoma Y. Sucede que las mujeres, ¿no? Nosotras las mujeres, vamos a producir un mismo tipo de gameto, por lo que nos denominamos nosotras heterogaméticas. Nosotras vamos a ser, perdón, homogaméticas. Disculpen, homogaméticas, porque producimos un mismo tipo de gametos. En cambio, los varones van a ser heterogaméticos, porque producen dos tipos de gametos. La mitad van a ser cromosomas, perdón, gametos espermatozoides con un cromosoma X y la otra mitad de sus espermatozoides presentará el cromosoma Y. Muy bien. Es así que si un óvulo se une con un espermatozoide que trae el cromosoma X, el resultado X más X dará lugar a un huevo cigoto que formará a una mujer. Por otro lado, si se une un óvulo que, claro, trae el cromosoma X con un espermatozoide que trae el cromosoma Y, el resultado sería la formación de un varón. De esta manera, insisto, la determinación primaria, la determinación cromosómica ocurre al momento de la fecundación con la formación del huevo o cigoto. Recuerda que nosotros, los seres humanos, estamos bajo el sistema XY. Sí, los mamíferos y también, por mencionar un ejemplo, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, estamos bajo el sistema XY, donde las hembras o las mujeres, las hembras, presentamos dos cromosomas X y los varones un cromosoma X y un cromosoma Y. Repito, las hembras bajo el sistema XY vamos a ser homogaméticas y los machos heterogaméticos. Muy bien. Bajo el sistema ZW, ¿no? Que es característico pues de muchos insectos, de aves, peces, decimos que en este caso las hembras van a ser las heterogaméticas, ya que sus cromosomas son de dos tipos, el Z y el W, son heterogaméticos. Lo voy a representar por aquí, lo voy a escribir para que no te olvides. Las hembras en este caso van a ser las heterogaméticas. Y por otro lado, los machos serían homogaméticos. Homogaméticos.
en el caso del sistema ZB2. Homogaméticos. Hay que hacer la corrección ahí. Homogaméticos. Muy bien. Y también hay otro sistema llamado el sistema X0, característico de algunos insectos, donde la hembra presenta dos cromosomas X y el macho resulta, pues, por ejemplo, en el caso de las abejas, recordar que el macho resultaba de un óvulo no fecundado. Por lo tanto, presentaba un solo cromosoma, en este caso el cromosoma X, ¿no? Así, algunos insectos están bajo este régimen, el X0. Muy bien. A ver, hacemos captura de pantalla, chicos. Recuerda, ante cualquier duda, consulta de lo que se está explicando, por favor, indicarlo a través del chat o levantando la manito para darte paso a la activación de tu audio. Muy bien, entonces hasta aquí en esta primera diapositiva se te muestra cómo es la determinación primaria del sexo y se te muestran los sistemas en las que se representa pues a los cromosomas sexuales. Muy bien, hacemos captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. En el año 1910, Thomas Morgan descubre que ciertos genes, cuando se encontraban localizados, ¿no? En la región diferencial del cromosoma X, seguía un patrón diferente a lo establecido por las leyes mendelianas. Morgan descubre este mecanismo cuando estudia, ¿no? El color de ojos en la mosca de la fruta o también conocida como la mosca del vinagre o su nombre científico, Drosophila melanogaster. Bueno, Morgan no solamente estudió el color de los ojos, también estudió otras características en ella, como es el color de su cuerpo, la forma de sus alas, el tamaño de sus alas, pero claro, el rasgo o la característica que más estudió es respecto al color de sus ojos. Es así que en estas moscas, el color normal de sus ojos es rojo mate. Sin embargo, Morgan encontró, por ejemplo, también la presencia de individuos con ojos blancos, al que cruzó luego con hembras, en este caso machos de ojos blancos con hembras de ojos rojos, claro está, de línea pura, obteniendo descendencia de ojos rojos. Lo que sugiere que este carácter, ¿no? O este gen para ojos blancos era recesivo respecto al rojo. Y esto luego lo confirmó con cruces que realizó. Por lo tanto, al gen recesivo, que es blanco, le denominó W minúscula. Y el alelo dominante que determina el color de ojos rojos lo representó con una W mayúscula. Entonces Morgan siguió haciendo cruzamientos y luego cuando compara la descendencia de cruzamientos recíprocos que él realizaba, observó que la expresión, o mejor dicho, los fenotipos que manifestaban sus descendientes no era acorde con lo que se proyectaba o se esperaba con las leyes mendelianas, o sea, había diferente proporción en sus descendientes respecto al sexo, lo que indicaría que el carácter, en este caso el color de ojos, estaría ligado al sexo. ¿De qué manera? Eso es lo que se va a descubrir posteriormente.
Pero a continuación te voy a mostrar cómo es que Morgan realiza estos cruzamientos a los que denominó cruzamientos recíprocos. Hacemos por favor captura y te muestro en una siguiente diapositiva los cruzamientos recíprocos. Muy bien, captura por favor. Muy bien, vamos a la otra diapositiva y ahí están justamente los cruzamientos que realiza Morgan en la mosca de la fruta, ¿no? Esta mosca de la fruta, también conocida como Drosophila melanogaster. Muy bien. A ver, ¿por qué decimos que son cruzamientos recíprocos? Porque sucede que en un primer experimento considera parentales, claro está siempre de línea pura, primero va a considerar hembras de ojos rojos y lo cruza con machos de ojos blancos. Y en un siguiente cruzamiento, ahora las hembras serían de ojos blancos y los machos de ojos rojos. ¿Tú crees? ¿Habrá diferencia en los descendientes? ¿Estaría este carácter de los ojos, del color de ojos, ligado al sexo? ¿Se obtendrían las mismas proporciones? Eso es lo que se va a descubrir, ¿no? Con los resultados de los cruzamientos. Entonces comenzamos, a ver. Repito, esto se llama cruzamiento recíproco. Muy bien, estos son los diferentes cruzamientos recíprocos que realiza Morgan en Drosophila melanogaster. Estos son los cruzamientos recíprocos. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos esta hembra de ojos rojos. Recuerda que los parentales a considerar, muy bien, siempre son de línea pura. ¿Y qué significa que sean de línea pura? Que sean homocigotos, ¿no? Como te das cuenta, la representación aquí de la hembra, ¿no? En este caso del genotipo, y que más adelante pues lo vamos a saber, que el gen del color de ojos va a estar ligado al cromosoma X, por eso que la representación aquí es con las X, porque está en relación con el cromosoma X. ¿Muy bien? Estamos viendo que esta hembra, cuando se cruza con este machito de ojos blancos, vamos a obtener esta primera descendencia denominado F1. Esa es la primera descendencia, la F1. Y luego se va a obtener una siguiente descendencia que es la F2. Muy bien. A ver, ¿y cómo es que se obtiene esta F1? Por ejemplo, para este caso que estamos viendo por aquí, ¿no? Este primer experimento. En este primer experimento, estamos viendo, a ver, para que te ayudes, vamos a dibujar este tablero de Punnett. Vamos a ver, para que te des la idea, ¿no? Por si de repente alguno no lo ve, cómo son los genotipos de la F1. ¿Listo? Tenemos a continuación, ¿no? Acá están los alelos de la hembra, portadora, o mejor dicho, trayendo el alelo dominante, que es de color rojo. Muy bien. Y por acá tenemos al macho, y sabemos que es macho porque presenta el cromosoma Y, recuerda que Drosophila melanogaster está bajo el sistema XY, al igual que el ser humano. Y el macho trae el alelo recesivo, que determina el color blanco. Muy bien.
Si hacemos justamente la unión de estos alelos, estos gametos, porque estos alelos van a estar en los gametos y van a ser distribuidos al azar, vamos a determinar que en la F1 se obtienen hembras que portan, a ver, está mal mi pulso ahí, pero sí te das cuenta, ¿no? De que cada una de las hembras va a portar tanto el alelo dominante como el recesivo. Pero como es dominante, tú sabes que la expresión fenotípica marcará que estos tengan ojos rojos. Todas las hembras tendrán ojos rojos y el genotipo que presentarán será este. Muy bien. Eso es en cuanto a las hembras. En cuanto a los machos, vamos a ver que los machos presentarán el alelo de ojos rojos, ¿no? Todos los machos presentarán el alelo rojo, ¿no? Y el genotipo ya lo vistes, ¿no? Ya vistes que el genotipo es este y todos los machos presentarán ojos rojos. Conclusión, todos los descendientes fenotípicamente tienen ojos rojos. Muy bien. Pero la pregunta no va por la F1, sino te van a preguntar por la F2. ¿Y qué pasa en la F2? Muy bien, siguiendo el tablerito de Punnett, para quienes de repente no la ven, si graficamos el tablero de Punnett por aquí nuevamente, ¿no? Tenemos aquí, y tenemos por acá. Tú sabes que la F2 es el resultado del cruzamiento de los individuos generados de la F1. Y tenemos por acá el genotipo de la mamá, o mejor dicho, de la hembra. Tenemos acá el genotipo de la hembra. Muy bien, acá está la representación de sus alelos. Y por acá del macho. Muy bien. Y si hacemos las series de combinaciones, vamos a obtener lo siguiente. Si juntamos este de aquí con este de aquí, obtenemos este genotipo, ¿cierto? Luego, si juntamos este nuevamente con este de aquí, tenemos este genotipo. Quiere decir, hasta el momento, en cuanto a las hembras, todas van a presentar ojos rojos. Ahora nos vamos con los machos. ¿Qué pasaría, no? Si tenemos lo siguiente. Combino este con este, obtengo que los machos van a tener este genotipo, ¿cierto? Ojos rojos. O de repente esto con este, tenemos que este macho tendría ojos blancos. Entonces mi pregunta es la siguiente, de toda la descendencia de la F2, ¿no? ¿Cuántos presentan ojos rojos y cuántos ojos blancos? Te das cuenta que la mayor parte, el 75%, presenta ojos rojos y un 25% ojos blancos. Si es que este gen se hereda siguiendo el patrón mendeliano, o sea, el gen del color de ojos sigue un patrón mendeliano, se esperaría que la descendencia del otro cruzamiento sea igual. Se espera, pero tú sabes que no. No es igual la proporción. Lo estás viendo. Acá se obtuvo un 50% de ojos blancos y un 50% de ojos rojos. O sea, no sigue un patrón mendeliano. Y eso lo estamos viendo porque la proporción es diferente a la obtenida al primer cruzamiento. El primer y segundo cruzamiento es diferente en cuanto a las proporciones observadas en los fenotipos. Por esa razón es que Morgan dice, no, aquí este gen que determina el color de ojos no sigue un patrón mendeliano, ¿no? No sigue este patrón mendeliano. Por eso que ya con estudios posteriores se determina que el gen se ubica en el cromosoma X, ¿no? Debido a la diferencia observada en las proporciones en relación al sexo de los descendientes, ¿no? Y se llama cruzamiento recíproco, repito, porque la hembra considerada en un inicio es de ojos rojos,
Y luego en un segundo cruzamiento la hembra es de ojos blancos. Es recíproco. Ahora con respecto a los machos, en el primer cruzamiento es de ojos blancos y en el segundo de ojos rojos. Muy bien, y por eso que estamos viendo acá una diferencia en las proporciones fenotípicas que está muy en relación al sexo de los descendientes. Muy bien, esto es lo que se llamó el cruzamiento recíproco, realizado por Thomas Morgan en los años 1910 aproximadamente. Muy bien, chicos, hacemos por favor captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces ya teniendo claro, ¿no? Cómo se da, eh, por ejemplo, que la herencia de ciertos genes no siguen siempre un patrón mendeliano, ¿no? Realmente en la naturaleza no todos los genes siguen un patrón mendeliano de acuerdo pues a lo estudiado por las leyes de Mendel, sino hay varios que se escapan y no siguen este patrón. Entonces, vamos a poder evaluar a continuación qué tipos de herencia pueden existir cuando los genes se encuentran ubicados en los cromosomas sexuales, por ejemplo. Recordando un antecedente, chicos, una información previa de que nosotros, los seres humanos, contamos con 46 cromosomas. Eso lo hemos indicado clases anteriores, que nosotros presentamos 46 cromosomas o muchas veces decimos, nuestros 23 pares de cromosomas. Y es que, como te dije ya previamente, nosotros presentamos los cromosomas por pares. Quiere decir que nosotros presentamos un cromosoma 1 y este tiene su contraparte con otro cromosoma 1. O sea, tenemos un par de cromosomas 1. Luego tenemos también un par de cromosomas del cromosoma 2. Hay también un par que tiene su contraparte con otro cromosoma 2. Y así puedo decir que tenemos un cromosoma 3 con otro cromosoma 3, ¿no? Un par de cromosoma 4, un par de cromosoma 5 y así hasta el cromosoma 22, ¿no? Que tiene su contraparte con otro cromosoma 22. Y finalmente el par de cromosomas 23, el par 23. Estos cromosomas o par de cromosomas son llamados los cromosomas sexuales. Muy bien. Estos cromosomas sexuales son el X, el cromosoma X y el cromosoma Y. Muy bien. O muchas veces van a hacer referencia a ellos como los gonosomas, ¿no? Profesor, entonces si estos cromosomas o este par 23 se le denomina cromosoma sexual o gonosoma, ¿cómo se llaman estos de acá, del 1 al 22? ¿Cómo se denominan? Fácil. Ellos reciben el nombre de cromosomas, todos ellos reciben el nombre de cromosomas autosómicos. Muy bien.
O sea, del cromosoma 1 al 22 son los cromosomas autosómicos. Y el par 23, que son los cromosomas sexuales, el X y el Y, son conocidos como los gonosomas. Muy bien. Ahora, recuerda que un cromosoma 1 te lo dio papá y el otro cromosoma 1 te lo dio mamá. Un cromosoma 2 te lo dio papá, el otro cromosoma 2 te lo dio mamá y así sucesivamente. Siempre la mitad de los cromosomas te dio papá y la otra mitad mamá. Quiere decir que lo mismo se aplica para los cromosomas sexuales. Con respecto a si eres una chica, si eres una mujer, significa que un cromosoma X te lo dio tu mamá y el otro cromosoma X te lo dio tu papá. Si eres un chico, quiere decir que eres XY. Significa, en el caso de los chicos, de los varones, el cromosoma X necesariamente te lo dio mamá porque el cromosoma Y necesariamente te lo dio tu papá. El Y obviamente te lo dio tu papá, por eso que el X te lo dio tu mamá. Muy bien. Entonces, siempre se cumple esto. Ahora, a continuación, en esta diapositiva, ya con este antecedente, chicos, este breve resumen, te voy a presentar a los cromosomas sexuales, el par 23, el X y el Y. Como te das cuenta, ambos cromosomas difieren en tamaño, ¿ya? El cromosoma Y es mucho más pequeño, ya que contiene pocos genes. Y uno de estos genes viene a ser el responsable de la determinación del sexo masculino y de la formación, claro, de los órganos reproductivos que son los testículos. Claro está que en ausencia de este gen se van a formar los ovarios. El cromosoma X, como lo ves, es mucho más grande, de mayor tamaño, y presenta entonces más de 2000 genes. Y como este cromosoma está presente tanto en varones como en mujeres, dichos genes pueden expresarse en ambos sexos. Muy bien. Profesora, usted habló hace semanas atrás que el cromosoma 1 siempre se, se apareaba con el otro cromosoma 1 para realizar el crossing over, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y así sucesivamente el 22 con el 22. Sí, estos cromosomas homólogos, que son cromosomas del mismo tipo, se apareaban para realizar algo importante, el crossing over, ¿te acuerdas? Profesor, ¿y por qué? Porque el cromosoma 1 con el otro cromosoma 1 de mamá tienen los mismos genes y pueden entonces, entre los mismos cromosomas 1, intercambiar segmentos de genes. Por eso que el cromosoma X y el Y, a pesar de que son de diferente tamaño, van a tener regiones homólogas, o sea, regiones donde encontramos los mismos genes y solamente esas regiones van a poder realizar crossing over o recombinar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas regiones? Te lo voy a presentar. Acá está, mira, acá hay una región homóloga, ahí lo indica. Y acá está la otra región homóloga. Quiere decir que son regiones donde encontramos los mismos genes en ambos cromosomas. Pero, peculiarmente en ellos, los cromosomas sexuales presentan regiones diferenciales. Por ejemplo, en esta parte de aquí, que te lo estoy señalando, vamos a encontrar una región diferencial, o sea, exclusiva del cromosoma Y. Sí, este que te estoy marcando a continuación es el cromosoma Y. Muy bien. Y te acabo de señalar la región diferencial del Y. Quiere decir que si el gen se ubica, el gen en cuestión, en estudio, se ubica en esta región diferencial, va a seguir un tipo de herencia. Este tipo de herencia recibe el nombre de la herencia restricta al sexo. Es una herencia restricta al sexo. ¿Por qué restricta? Porque recuerda que el cromosoma Y, ¿quién lo hereda? Exclusivamente ¿quiénes? Los varones. Entonces es una herencia restricta al sexo, porque
en cuestión se ubica en la región diferencial del cromosoma Y. Muy bien, en la región diferencial del Y. Por otro lado, si el gen en estudio se ubica en la región diferencial del cromosoma X, determina una herencia ligada al sexo. Muy bien. Esta herencia ligada al sexo, muy bien, es un tipo de herencia donde el gen en estudio se va a ubicar en esta región exclusiva del X llamada región diferencial del cromosoma X. Y si el gen en cuestión se ubica en esta región, determina una herencia ligada al sexo. Muy bien. Profesora, ¿y qué pasaría si el gen se ubicase en las regiones homólogas? Ah, si se encuentra allí, se determina otro tipo de herencia, llamada herencia parcialmente ligada al sexo. Muy bien. En el estudio, ¿no? de los seres humanos, obviamente genes que se ubican en estas regiones deben ser genes relevantes. Y generalmente los genes relevantes son genes relacionados a enfermedades. Por eso que a continuación, cuando citemos algunos ejemplos, van a ser genes relacionados a enfermedades. Por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos. Un gen ubicado en la región diferencial del X es el gen del daltonismo. También el gen de la hemofilia. Y también el gen de la ceguera nocturna. Muy bien. Estos genes, como se encuentran en la región diferencial del X, siguen el tipo de herencia ligada al sexo. ¿Listo? Profesora, a ver, otro gen, pero que se ubique en la región diferencial del Y. Sí, un ejemplo es el gen de la hipertricosis, ¿no? Este gen, ubicado en esta región exclusiva del Y, solo lo van a heredar los varones. Por otro lado, en la región diferencial del X, lo pueden heredar tanto varones como mujeres, ¿no? Muy bien. Profesora, a ver otro ejemplo en el caso de la herencia parcialmente ligada. ¿Qué genes encontramos en esa zona homóloga, región homóloga? Por ejemplo, ahí tenemos los genes importantes de la retinitis pigmentosa, como también los genes de la ceguera, pero en este caso la ceguera para los colores. La ceguera para los colores. Se encuentran en esa región homóloga. Muy bien. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, aprovechas captura de pantalla ¿no? de toda esta información que te he proporcionado para poder continuar y hablar ahora de cada uno de estos tipos de herencia, haciendo énfasis a la herencia ligada al sexo y a la herencia restricta al sexo. Muy bien, chicos, recuerda, si hay dudas, consultas, algo no te quedó claro, por favor, indícalo a través del chat que yo estoy atenta. Muy bien, chicos. Hacemos captura, por favor, de pantalla.
bien, entonces vamos a comenzar con esos tipos de herencia, como te dije, haciendo énfasis a la herencia ligada al sexo y la herencia restricta al sexo en referencia al ser humano. Muy bien. Entonces, vuelvo a enfatizar, chicos, que cuando hablamos de la herencia ligada, esta herencia ligada es porque los genes en estudio se ubican en la región diferencial del cromosoma X. Cualquier gen ubicado en esta región diferencial va a dar lugar a este tipo de herencia llamada herencia ligada al sexo. Y un buen ejemplo de gen ubicado en esa región es el gen relacionado a la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad, ¿no? Que está determinado por un gen recesivo. Se entiende que un gen recesivo lo vamos a representar de manera, pues, con una letra minúscula. Y como te dije, es un carácter ginándrico. ¿Por qué? Porque el gen se ubica en la región diferencial del X, muy bien, del cromosoma X. Y es recesivo frente al alelo de coagulación normal, representado con una H en mayúscula, y este es, claro, este alelo va a ser dominante respecto a este gen de la hemofilia. Muy bien. Ahora, profesora, ¿y cómo se representan los genotipos de estos individuos, no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes genotipos y fenotipos para esta hemofilia? Bueno, comenzamos con las mujeres. Dado que es una herencia ligada al sexo, quiere decir que el gen está ubicado en el cromosoma X, por eso que la representación es de esta manera. Dado que las mujeres presentamos dos cromosomas X, cada uno de estos va a aportar con una información. Por ejemplo, para una mujer que tiene coagulación normal, muy bien, quiere decir que papá dio, por ejemplo, dio el alelo normal y mamá dio también el alelo normal. Por lo tanto, esta mujer tiene coagulación normal. Por otro lado, también un genotipo que da lugar a una coagulación normal es que de repente uno de los padres dio el alelo normal y el otro dio el alelo recesivo de la hemofilia. Pero basta la presencia de este alelo normal para que domine y el fenotipo sea todavía normal. Muchas veces hace referencia este genotipo como una individuo, una persona portadora, una mujer portadora, ¿no? Es portadora, porque porta el alelo recesivo. Y claro está que si la persona, esta mujer, ambos padres le proporcionaron el alelo recesivo, en este caso de la enfermedad, esta mujer no tiene escapatoria y es hemofílica. Muy bien. Eso es por el lado de las mujeres. Respecto a los varones, te vas a dar cuenta que los varones pueden ser o normales o hemofílicos. Tienen dos alternativas. ¿Por qué? Porque recuerda que el gen se ubica en el cromosoma X. El cromosoma Y no aporta en nada para esto. Por lo tanto, decimos el cromosoma Y, si quieres lo descartas, no tiene contribución para nada. Y por lo tanto, el alelo se ubica en este cromosoma X. Por eso que tenemos dos opciones, o que el XD tenga el alelo normal o el alelo recesivo. Profesora, ¿y específicamente qué ocurre con una persona hemofílica? Recuerda que la hemofilia es una enfermedad en la cual se caracteriza, ¿no? Que al haber una herida, una lesión, ¿no? Tú sabes que lo normal es que se active esa cascada de coagulación, ¿no? Donde lo primero que ocurre es la formación de la fibrina y ahí se activa toda esa cascada, logrando pues
formar ese coágulo que permite detener la hemorragia. Pero ¿qué pasaría si de repente este individuo tiene problemas, tiene la hemofilia, se produce una herida, pero el sistema de coagulación no se activa? Esto es debido a la mutación, pues, del gen, que tiene que ver con el factor 8 o el factor 9, que son justamente factores que participan en el sistema de coagulación, en la cascada de coagulación. Por eso que no se forma la fibrina. Y si no se forma la fibrina, no se puede formar posteriormente el coágulo sanguíneo y la hemorragia no se detiene. La pérdida de sangre se manifiesta. Entonces, estos son las personas que justamente presentan esta condición llamada hemofilia y la cual se va a heredar bajo este modo o tipo de herencia ligada al sexo. Muy bien, chicos. Haz captura. En la siguiente diapositiva te voy a mostrar, ¿no?, los diferentes casos en las que se puede obtener o generar descendientes normales o con hemofilia. Muy bien, chicos. Hacemos captura y pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ahí tenemos algunas situaciones que podrían ocurrir, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una pareja donde el papá resulta ser normal, o sea, no está afectado, dice ahí, tiene un genotipo, claro, único. Para un individuo no hemofílico existe una única probabilidad para el caso del varón, esto es que tenga este genotipo, y por lo tanto sus gametos, esto es sus espermatozoides, van a producir la mitad que tenga el cromosoma X, y este cromosoma X está llevando el alelo normal, dominante, y la otra mitad lleva pues el cromosoma Y. En el caso de la madre portadora, ya sabes que el término portadora hace referencia al heterocigoto o al que porta el alelo recesivo. Entonces, igual los gametos, en este caso van a ser óvulos, van a presentar cromosomas X que lleven el alelo normal o X que lleven el alelo recesivo. Muy bien. Si hacemos justamente las diferentes combinaciones posibles entre los gametos generados por ambos parentales, vamos a obtener que las mujeres, absolutamente todas, perdón, acá están las mujeres, disculpen, sí, acá están todas, absolutamente todas, van a ser normales, o sea, no afectadas. Claro, la mitad va a ser portadora y la otra, ¿no? Homocigota, pero no son afectadas por la hemofilia. En cambio, en cuanto a los varones, ¿no? La mitad de los varones va a presentar hemofilia y la otra mitad van a ser normales. Muy bien. Eso es cuando el padre es normal y la madre es portadora. Pero si el hombre fuese hemofílico y la mujer fuese normal, recuerda que para el caso del varón va a producir dos tipos de espermatozoide. Uno de ellos, perdón, sí, dos tipos de espermatozoide. Uno de ellos llevando cromosoma X con el alelo de la hemofilia y la otra mitad de espermatozoides con el cromosoma Y. Y en cuanto a las mujeres, recuerda que el único tipo de, en este caso, de posibilidades que lleven un óvulos, que lleven el cromosoma X con el alelo normal. Si se combina, si se da esta combinación de posibilidades, vamos a obtener que las mujeres, todas ellas, van a ser portadoras y los varones van a ser normales. Esto es partiendo de un hombre hemofílico. Muy bien.
y mujeres normales, homocigoto, con genotipo homocigoto y fenotipo normal. Muy bien. Listo, chicos. Captura, por favor, y nos pasamos a otro ejemplo. Muy bien, pasamos a otro ejemplo y ahora vamos a hablar de otro ejemplo de herencia ligada. Es el caso del daltonismo. Igual que la hemofilia, recuerda que el gen del daltonismo se encuentra en la región diferencial, ¿no? Se encuentra en la región diferencial del cromosoma X. La voy a cambiar de color, disculpen. Vamos a poner rojito. En la región diferencial del cromosoma X. Muy bien. Y como se encuentra en la región diferencial, al igual que la hemofilia, muy bien, va a determinar una herencia ligada al sexo. Recuerda que el daltonismo también es un carácter ginándrico, ¿no? Determinado también por un gen recesivo, en este caso representado como una D minúscula, como lo estamos viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Y este gen recesivo, ¿no? Localizado en este cromosoma X, va a ser recesivo frente al alelo de visión normal, que es dominante, ¿no? Y representado, por lo tanto, como una D mayúscula. Muy bien. Ahora, recuerda que el daltonismo, ¿no? Se caracteriza por no distinguir, no poder visualizar correctamente los colores rojo y verde. Pero no son los únicos, chicos. También hay otros tipos de daltonismo en la que no se puede visualizar de repente el azul o el amarillo. Ya para saber qué tipo de daltónico eres, existe un test, el test de Ichihara. Muy bien. Profesora, ¿y cuáles son los genotipos que podrían tener, por ejemplo, tanto las mujeres como los varones? A ver, ¿cuáles son las posibilidades? Esas son las posibilidades para las mujeres, ¿no? Al igual que la hemofilia, tenemos acá el genotipo de una mujer. En este caso, estamos viendo que uno de sus cromosomas trae el alelo normal, el otro también normal, por lo tanto, la mujer será de visión normal. En el siguiente caso, estamos viendo que esta mujer porta el alelo recesivo, uno de sus papás, mamá o papá, le dio el cromosoma X con el alelo recesivo y el otro papá o mamá le dio el alelo normal. Pero igual esta mujer, a pesar de presentar el alelo recesivo, va a ser dominado por este alelo de visión normal. Por lo tanto, la mujer, si bien es portadora, tiene visión normal. Muy bien. Y finalmente tenemos este genotipo. Este genotipo, pues, indica de que esta mujer es daltónica, porque ambos cromosomas portan con el alelo recesivo, ¿no? Del daltonismo. Por otro lado, los varones, como te dije previamente, o son o no son, ¿no? Entonces, en este caso, o son de visión normal o son daltónicos. ¿Debido a qué? Debido a que solamente los varones, ¿no? Tienen o portan un cromosoma X, nada más. Y el cromosoma Y no porta nada porque este daltonismo, su gen, se encuentra en el cromosoma X, no en el Y.
Muy bien, chicos. Hacemos captura para mostrarte algunos casos. A continuación te presento algunos casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso uno? Acá estamos. Si la mamá fuese daltónica y el papá también fuese daltónico. A ver, mira cómo son los descendientes. Todos los descendientes de papás daltónicos, absolutamente todos, no se escapan de esta condición, son daltónicos. Muy bien. A ver, caso 2. ¿Qué pasaría si esta vez el papá, no, la mamá es la daltónica y el papá es normal? Acá voy a poner, ¿ya? Acá voy a poner el papá, pero vamos a agrandar un poquito, ¿ya? Acá el papá es normal. ¿Listo? ¿Qué pasaría? Bueno, sus hijas serían normal. El problema estaría en sus descendientes varones. Todos, absolutamente todos los hijos varones van a ser daltónicos. Ahora nos vamos al caso 3. ¿Qué pasaría si la mamá es portadora y el papá es daltónico? ¿No? Ese caso 3. Entonces tú verías que en cuanto a las mujeres, a ver, las mujeres, la mitad de las mujeres son daltónicas y la mitad de los hijos varones también, ¿ya? ¿Y qué pasaría si la mamá es portadora y el papá es de visión normal? Lo que ocurriría allí es que tanto las hijas van a ser normales, la mitad de los hijos varones normales y la otra mitad de los varones van a ser daltónicos. Muy bien, la mitad de los hijos varones son daltónicos. Entonces, esos son los diferentes casos que podría justamente existir cuando se juntan, ¿no? Estos tipos de parentales. Muy bien, chicos. Muy bien. Hacemos captura, por favor, y pasamos a un siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado, chicos, de genes ubicados en la región diferencial del cromosoma X. Siguen un tipo de herencia llamada ligada al sexo. Pero, ¿qué pasaría si el gen en cuestión en estudio se encontrase en la región diferencial del cromosoma Y? Si se ubican en la región diferencial del cromosoma Y, sigue un tipo de herencia llamada herencia restricta al sexo. Esta herencia restricta al sexo, solo los varones resultarán afectados. Por ejemplo, tenemos aquí a la hipertricosis. Como te das cuenta, este rasgo, hipertricosis,
se caracteriza por, ¿no? Excesivo vello en la zona auricular. Muy, muy clásico, ¿no? En las zonas de la India, observar esta condición, ¿no? Entonces, solo los varones que están siendo afectados, ¿no? Solamente los varones van a ser afectados en toda su línea masculina. ¿Qué significa? Que toda la línea masculina o todos los descendientes masculinos no se escapan de esta condición. Un 100% de probabilidad es que los hijos varones, ya que heredan el cromosoma Y de su papá, tengan esta condición. Las mujeres no se afectan, tampoco serán portadoras, pero sí se va a transmitir de generación a generación a través de la línea masculina. Repito, solo los varones van a resultar afectados ya que se transmite mediante el cromosoma Y. ¿Listo? Por eso que si encuentras un problema donde te pregunten sobre la probabilidad, realmente no tienes que hacer mucho. Simplemente dices, el 100% de probabilidad es que toda la línea masculina resulte con esta hipertricosis o cualquier gen ubicado en la región diferencial del Y significa que va a ser heredado por toda la línea masculina, por todos los descendientes varones. Y estos descendientes varones, a su vez, lo transmitirán a sus descendientes varones. Muy bien. Hacemos captura, por favor, chicos. Si hay alguna duda, consulta, por favor, indicarlo a través del chat. Muy bien. Ahora tú me preguntarás, profesora, ¿y este tipo de herencia que lo hemos visto, bueno, revisando los capítulos de genética del sexo? Siempre se menciona de la herencia ligada al sexo, la herencia perdón, la herencia ligada, la herencia restricta al sexo y también se pone la herencia influenciada por el sexo. En cuanto a la herencia ligada, nuevamente, el gen en cuestión se ubica en la región diferencial del X. En la herencia restricta, el gen se ubica en la región diferencial del Y. Y te pregunto, y para la herencia influenciada por el sexo, el gen, ¿dónde se ubicaría el gen en cuestión? Por ejemplo, acá hay un caso. El ejemplo en cuestión aquí sería la calvicie. Por lo tanto, el gen de la calvicie, ¿dónde lo ubicamos? ¿En los cromosomas sexuales? ¿O en qué zona lo ubicamos al gen de la calvicie? Porque es un ejemplo de herencia influenciada por el sexo. Y mira, el nombre lo dice, influenciada por el sexo. ¿Tú crees que se ubique dónde? ¿En el cromosoma sexual? ¿En dónde? ¿Dónde se ubica el gen de la calvicie? Te cuento que no se ubican en los cromosomas sexuales. Profesora, ¿pero por qué? Si la herencia influenciada por el sexo y está en el tema de genética del sexo, entonces, ¿cómo es que el gen no se ubica en el cromosoma sexual?
Sucede que, como su nombre lo indica, influenciada por el sexo. Quiere decir que hay algo que está influenciando en la expresión y está determinada por el sexo. ¿Y qué es exactamente? ¿Qué es lo que está siendo influenciado? ¿No? ¿Por qué decimos que está influenciado? Porque hay un componente hormonal de por medio. Esa influencia es por un componente hormonal. Ese componente hormonal, ¿no crees que no diferencia a varones de mujeres y viceversa? Sí. Esa diferencia en las hormonas va a influenciar en la expresión de algunos genes. Es así, tenemos a la calvicie, el gen de la calvicie. No se encuentra en los cromosomas sexuales, se encuentra en alguno de los cromosomas autosómicos. Profesora, ¿y quiénes eran los cromosomas autosómicos? Ya te lo mencioné, era el cromosoma 1, el 2, el 3 hasta el 22. Muy bien, entonces el gen de la calvicie se encuentra en estos cromosomas. Por lo tanto, profesora, si se encuentra en el cromosoma autosómico, ¿cómo representa el genotipo? Lo representas tal como se te enseñó la semana pasada con las leyes de Mendel, porque recuerda que los genes ubicados en los cromosomas autosómicos siguen un patrón mendeliano. Muy bien, por eso que tú lo vas a representar, ¿no? Como si estuvieras representando, pues, con letras, ¿no? Como se te enseñó con Pisus Sativum, ¿cierto? Entonces decimos que aquellos individuos que tienen un genotipo homocigoto dominante, obviamente estos individuos, sean hombres o mujeres, van a presentar calvicie. Sí, también las mujeres pueden ser calvas. Y si tienen un genotipo homocigoto recesivo, decimos que estos individuos son normales, tienen una cabellera normal, o sea, son no calvos. Profesora, entonces, bajo ese principio decimos, aquellos que tienen este genotipo, un genotipo heterocigoto, decimos rápidamente, entonces aquí van a ser calvos. Sí, los hombres, pero las mujeres se escapan, se escapan de este rasgo. Las mujeres, a pesar de presentar un genotipo heterocigoto, las mujeres van a presentar cabellera normal. ¿Por qué, profesora? ¿Debido a qué? Repito, esto se debe a la diferencia en la constitución hormonal o componente hormonal. Por ejemplo, aquí responsabilidad lo tiene la testosterona. La testosterona, que para los varones es una hormona importante de las características secundarias, ¿no? Entonces, claro, las mujeres lo tenemos en pequeña concentración, los varones lo tienen mucho más. Y debido a este componente hormonal es que los hombres presentan calvicie y las mujeres no, a pesar del genotipo heterocigoto. ¿Está siendo influenciada por el sexo esta expresión? Sí. Entonces, por eso que este tipo de herencia, como es el caso de la calvicie, es una herencia influenciada por el sexo. Muy bien. Hacemos por favor captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva.
Muy bien, pasamos a la siguiente. En la clase anterior te había mencionado acerca, ¿no? De cómo es que los genes pueden ser susceptibles a mutaciones, ¿no? A ver, disculpa, paso a recordar un poquito de lo que te mostré la semana pasada. Sabemos que el gen es un segmento de ADN, ¿cierto? Este segmento de ADN codifica una proteína y esta proteína es responsable de una característica, ¿no? De acuerdo acá a la imagen, sabemos que el gen, por ejemplo, en este caso el gen original, por ejemplo, determina un producto de color azul. Pero si este gen sufre algún cambio o modificación, da lugar a una variante, que también es conocido como alelo. Si este gen sigue cambiando o mutando, puede dar lugar a más variantes o alelos. Por eso decimos que los genes pueden tener como mínimo dos alelos. Puede tener dos, tres, cuatro, ya depende del gen, de cuánto va cambiando o mutando, ¿no? Pero en el caso de este ejemplo que te estoy presentando, este gen tiene dos alternativas o alelos, ¿no? Debido justamente a mutaciones que ocurre en la secuencia de ADN. Muy bien, habiendo recordado esto, retorno nuevamente aquí, a esta diapositiva de esta clase. Entonces recuerda que cuando hablamos de las mutaciones, ¿no? La definición clásica indica que viene a ser el cambio de una característica de un organismo que se puede presentar de manera súbita, espontánea y que puede transmitirse a la descendencia. Recuerda que la unidad genética capaz de mutar y por lo tanto responsable de la función alterada viene a ser el gen. A nivel molecular decimos que esta unidad puede mutar un par de bases. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, eh, estamos viendo que acá hay un cambio, ¿no? Te está señalando, mira, se va a cambiar la timina, se cambiará por una guanina. Pero luego, cuando haya la replicación o la síntesis de nuevos ADNs, tú sabes que esta guanina presente va a determinar que se complemente con una citosina. Por eso que esta adenina que está indicado por aquí, esta adenina va a ser reemplazado por ahora por una citosina. Muy bien. Y de esta manera ocurre el cambio del par de bases nitrogenadas. Esta mutación que ocurre a nivel de la secuencia de ADN recibe el nombre de mutación génica, mutación puntual o puntiforme. Muy bien. Pero también existen mutaciones a nivel de los cromosomas. Muy bien. Esta mutación a nivel de los cromosomas recibe el nombre, o mejor dicho, puede ser a nivel de su estructura o a nivel del número de cromosomas, por el número de cromosomas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la estructura, si hay una mutación o cambio a nivel de su estructura, puede ser, por ejemplo, que un cromosoma pierda un segmento, un pedazo de su cromosoma. Si pierde un pedazo, eso recibe el nombre de lesión. O por otro lado, si gana un pedazo, de repente por ahí ganó un pedazo, se llama pues inserción.
¿no? Son algunos ejemplos en cuanto a las mutaciones relacionadas en cuanto a la estructura. En cuanto a la mutación por el número, es cuando hay una ganancia o pérdida de cromosomas, alterando el número normal. Entonces, cuando hay ganancia o pérdida en el número de cromosomas, decimos que es una mutación en cuanto al número de cromosomas. Es así que esta alteración en el número de cromosomas puede ser a nivel de los cromosomas autosómicos o puede ser a nivel de los cromosomas sexuales. Recuerda que los cromosomas autosómicos, ¿quiénes eran? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los cromosomas autosómicos? Son cromosomas del 1 al 22. Esos son los cromosomas autosómicos. Muy bien. Y los cromosomas sexuales son el X y el Y. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la mutación por el número de cromosoma o alteraciones en el número de cromosomas. Recuerda que cuando hay alteración en el número de cromosomas se puede ganar un cromosoma o se puede perder un cromosoma. Y los cromosomas, como son de dos tipos, puede ser que se gane un cromosoma, no sé, puede ser 21, y si se gana un cromosoma 21, estamos hablando en este caso de una trisonomía en el cromosoma 21. El cromosoma 21 es autosómico, entonces estamos hablando de una alteración autosómica. Entonces, esta trisonomía del par 21, esta trisonomía del par 21 recibe el nombre del síndrome de Down, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se originan los niños con síndrome de Down. Eso debido a que estos chicos presentan un par 21 adición, mejor dicho, un cromosoma 21 adicional. Tiene 3 copias del cromosoma 21 en vez de tener 2. Muy bien. Entonces, este es un caso de alteración cromosómica del par 21, o sea, es del tipo autosómico. Pero a continuación, nosotros nos vamos a restringir o limitar nada más a los cromosomas sexuales. Muy bien, hacemos captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. A continuación te presento lo que es la representación de los cromosomas de la especie humana. Sabemos que son 46 cromosomas y estos se encuentran por pares. Es así que por un lado estamos viendo, ¿no?, la representación de los cromosomas de una mujer. ¿Por qué sabemos que es una mujer? Una mujer presenta 2 cromosomas X. Y esta mujer tiene su juego completo, sí, porque tiene 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3 y así sucesivamente tiene un par de cromosomas de cada tipo, ¿no? Hasta el cromosoma 22 tiene 2 copias, ¿no? 2 copias de cada uno de estos cromosomas. Y si tú haces el conteo, tiene 46 cromosomas. En el caso del varón, el varón presenta un cromosoma X, un cromosoma Y. Si haces el conteo, tiene también sus 46 cromosomas, cada uno con sus 2 copias respectivas. Por eso decimos que son 23 pares de cromosomas. Muy bien.
Listo, chicos, hacemos captura, por favor. Y a continuación nos vamos a limitar de hablar de algunos síndromes caracterizados por la alteración a nivel del par 23, esto es los cromosomas sexuales. A continuación, en esta diapositiva, estamos viendo la representación del cariotipo. Esto es, tenemos acá los cromosomas de este individuo. En este caso se trata de una chica, una mujer. ¿Por qué? Porque estamos viendo la presencia de un cromosoma X, pero que le falta su otro cromosoma X. O sea, le falta un cromosoma. Por eso que no tiene 46, tiene tan solo 45 y un cromosoma X. O muchas veces se representa como el 45X0. Al tener un cromosoma X, refiere que este individuo sea mujer. En este caso, las características fenotípicas de esta mujer es muy diferente a una mujer normal porque al carecer de un cromosoma X, al presentar tan solo uno, de alguna manera repercute en lo siguiente. Esta mujer va a ser de talla baja, va a presentar un tórax ancho, va a presentar mamas poco desarrolladas, va a presentar rasgos faciales característicos y sobre todo el cuello corto, alado o con pliegues en la piel. Va a presentar ovarios ausentes o muy pequeños, haciendo que esta mujer sea infértil. No va a tener o presentar menstruación. Muy bien, son algunas de las características o rasgos fenotípicos que podemos observar en esta mujer. Esta mujer, por lo tanto, presentará un síndrome llamado el síndrome de Turner. Muy bien. Hacemos captura y nos vamos a otro caso. Ahora tenemos a este individuo. Este individuo presenta un cromosoma Y, pero dos cromosomas X. Basta la presencia del cromosoma Y para que se trate de un varón, pero que tiene un cromosoma X adicional. Por eso que cuando haces el conteo, en vez de tener 46, este individuo tiene 47 cromosomas y 3 cromosomas sexuales, donde 2 son cromosomas X. Este individuo va a presentar el síndrome llamado Klinefelter y tiene rasgos característicos. Si bien es un varón, pero tiene un aspecto feminoide. Esto es, presenta caderas ensanchadas, desarrollo de las mamas o pechos, llamado ginecomastia. Va a presentar
brazos y piernas largas. El tamaño de sus testículos es pequeño. Muy bien. Y va a presentar también otro rasgo, es talla alta, son altos, y una calvicie frontal ausente, ¿no? O sea, tiene bastantes rasgos feminoides, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto corresponde a rasgos fenotípicos, características fenotípicas de un individuo con síndrome de Klinefelter. Muy bien. Hacemos captura, chicos, para pasar a otro caso. A continuación estamos viendo el cariotipo. En este caso, este individuo presenta 3 cromosomas X. En vez de tener 2, tiene 3. Se trata de una mujer. Esta mujer presenta el síndrome de la metahembra o superhembra. Y la representación de su cariotipo corresponde, como tiene un cromosoma X adicional, tiene 47 cromosomas en total, donde 3 van a ser cromosomas X. Esta mujer, con respecto al promedio, va a ser mucho más alta. En cuanto a su desarrollo sexual, está dentro de la normalidad porque pueden quedar embarazadas. Se dice que en cuanto a este síndrome, la inteligencia puede estar dentro del rango normal, pero hay evidencia de que su inteligencia es un poquito más baja respecto a sus hermanos. Puede presentar discapacidades intelectuales o a veces presentar problemas de conducta, ¿no? Entonces, esas son las características más resaltantes para esta mujer que presenta el síndrome de la superhembra o metahembra. Muy bien. Hacemos captura, por favor, para pasar a la siguiente. Sabemos que la genética humana va a estudiar caracteres hereditarios de la humanidad y el papel que juega en el desarrollo y en la vida del individuo es bastante importante. El estudio experimental de la herencia en el hombre va a encontrar cierta dificultad, porque sabes que es imposible planear o llevar a cabo cruzamientos entre humanos que posean determinados caracteres. Por eso que hay una limitante que hace que el método básico de la genética humana sea el estudio de genealogías para poder estimar la probabilidad de aparición de algún carácter en particular. No obstante, últimamente esta rama ha progresado rápidamente debido justamente a varios factores, como por ejemplo el descubrimiento de técnicas que permitan examinar directamente la estructura del cromosoma o el progreso de técnicas bioquímicas que permitan el estudio de algunas enzimas, entre otros. Es así que también aparece el consejo genético, que ayuda al individuo, a la familia, a poder comprender el diagnóstico, la situación médica, el desarrollo de la enfermedad y su tratamiento, a poder conocer cómo la herencia contribuye al trastorno, así como su recurrencia, a poder informar, orientar a la familia, al paciente, para elegir el método más efectivo según el riesgo, metas familiares, normas éticas y creencias religiosas, y actuar de acuerdo a dicha decisión. Y claro está, favorecer la adaptación del individuo y a la familia a la enfermedad y el riesgo de la recurrencia. Muy bien, hacemos captura.
Y con respecto a esto, a esta imagen, a ver, me voy a ayudar a esta información que está acá justamente en la separata. Muy bien. Esta es la separata, la información de esta semana, y donde podemos encontrar bastante material para justamente complementar. En la última parte, en la última parte de, ¿no? del segmento teórico de esta semana de biología, tenemos justamente esta información con respecto a la ingeniería genética. Sabemos que la ingeniería genética viene a ser la tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de un organismo a otro. Y la ingeniería genética incluye varias técnicas biotecnológicas, entre las que podemos destacar, por ejemplo, la tecnología del ADN recombinante, la secuenciación del ADN, la técnica de la PCR, que ha sido muy hablada en los últimos años con la llegada de la pandemia. Y esta revolución genética ha permitido justamente, ¿no? que hayamos logrado secuenciar el genoma humano con este proyecto Genoma Humano. También ha permitido con la ingeniería genética obtener estos organismos modificados genéticamente, que han sido pues utilizados tanto en el ambiente médico, agricultura, ganadería, industria alimentaria, el medio ambiente. Muy bien. Con respecto a esto último, es preciso conocer que los genes que normalmente se transmiten dentro de la misma especie a través de una transferencia vertical, o sea, de papás a hijos, sabemos que también los científicos han podido identificar que puede darse una transferencia horizontal. Esto es, cuando los genes pasan entre especies diferentes que no tienen relación alguna, ¿no? Esto ha ocurrido normalmente en la naturaleza, ¿sí? Dentro del proceso evolutivo de algunas especies, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, de acuerdo a esta imagen, que te explica muy bien esa transferencia tanto horizontal como vertical. Recuerda que la vertical es de progenitores a descendientes y la horizontal entre individuos de diferentes especies. Es así que basándose en esta última técnica, es que muchos organismos vivos cuyas características han sido cambiadas usando técnicas de ingeniería genética para poder introducir genes que proceden de otras especies. Estas técnicas han permitido separar, modificar, transferir partes del ADN de un ser vivo, que puede ser bacteria, virus, vegetal, animal, entre otros, para poder introducirlo en otro. Por lo que los organismos en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies han podido pues ganar alguna información, alguna característica. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico, ¿no? Este maíz transgénico contiene un gen de una bacteria. Esta bacteria es Bacillus thuringiensis y este gen es responsable de la producción de una proteína llamada CRI, la cual que utilizada naturalmente por Bacillus thuringiensis, y sabemos que es tóxica para las larvas de insectos que depredan esta planta del maíz. Entonces se plantea la idea, ¿qué pasaría si de repente esta planta del maíz le insertamos este gen de la proteína CRI, de manera que estas plantas transgénicas, ¿no? Produzcan esta proteína CRI con el objeto de, pues, que estos cultivos, ¿no? Cuando sea pues alimentado, mejor dicho, sean objeto de, ¿no? de esta plaga, ¿no? Esta plaga no pueda depredar estos cultivos, ¿no? Estos transgénicos. Entonces sabemos que siempre van a haber defensores de estos organismos genéticos modificados, como también hay detractores que se mantienen tanto a favor o en contra de dichos productos. ¿Y cuáles son los argumentos a su favor? Por ejemplo, lograr alimentos con características nutritivas deseadas, resistentes y duraderas.
O de repente que los cultivos sean resistentes a malas hierbas o a insectos o a virus. O que las plantas y animales que puedan crecer de manera más rápida y los frutos sean de mayor tamaño. También otro argumento a favor es que sean de repente más resistentes para que puedan emplearse menos pesticidas y herbicidas y que algunos productos han sido ideados para poder resistir terrenos estériles o de sequía. También hay argumentos en contra, como puede suceder que las nuevas especies sean más invasivas que el resto o que puedan influenciar negativamente en el ecosistema, ya que va a alterar el equilibrio normal natural. También un argumento en contra es que la transferencia del material genético nuevo pueda darse a otros organismos. Y así hay varios argumentos en contra de estos transgénicos. Muy bien, pero para eso también surgió la bioética en el año 1971 como un intento de establecer un puente entre la ciencia experimental y la humanidad con la finalidad de formular principios que permitan afrontar con responsabilidad las posibilidades enormes que ofrece la tecnología y que atañen a la vida en general, ¿no? Entonces, esta bioética presenta cuatro principios fundamentales. El principio de autonomía, el principio de beneficencia y el principio también de justicia y de no maleficencia. ¿Qué dice cada uno de ellos? Por ejemplo, el principio de autonomía menciona que es la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen. Este principio constituye el fundamento para la regla del consentimiento libre e informado en el que se asume, por ejemplo, al paciente como una persona libre de decidir sobre su propio bien y que éste no le puede ser impuesto en contra de su voluntad, por medio de la fuerza o aprovechándose la ignorancia. El segundo principio es el principio de beneficencia, que es la obligación de hacer el bien. No se puede buscar hacer el bien a costa de hacer un daño. Luego tenemos el principio de no maleficencia, que es abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Se trata de no perjudicar innecesariamente a otros. Y finalmente el principio de justicia, que es el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso a los recursos. O sea, tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Muy bien. Entonces, esto corresponde, ¿no?, a la última parte de la clase, donde justamente te menciona aquí, ¿no?, cuáles son estos cuatro principios de la bioética, ¿no?, que ya te había mencionado minutos anteriores. Muy bien, entonces hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda, consulta? Muy bien, imagino que todo está claro, por eso que vamos a comenzar en unos minutos el desarrollo de la separata. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla de esta última diapositiva y comenzamos con el desarrollo de la separata.
Listo, chicos, comenzamos. Con respecto a la fórmula cromosómica de las aneuploidías, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y elija la secuencia correcta. Muy bien. Te dice, la fórmula 47XX más 21 corresponde a una alteración de gonosomas. Recuerda que el término gonosoma hace referencia a los cromosomas sexuales. Y esta fórmula que te indica por acá corresponde más bien a un problema de un autosoma, de un cromosoma autosómico. Por lo tanto, la clave aquí, o mejor dicho, aquí es falso. Muy bien. El siguiente te dice, en el síndrome de Turner solo hay un cromosoma X verdadero. La fórmula 47XXY corresponde a una mujer con síndrome de Klinefelter. Recuerda que no son mujeres, son varones. Falso. Las mujeres con fórmula 47XXX corresponde a un síndrome de superhembra verdadero. Por lo tanto, la clave está en la E. Siguiente. Te dice, vamos a la segunda pregunta. Te dice, hay que relacionar. Muy bien. Entonces, te dice por acá, genes que regulan en ambos. O sea, si están en el segmento homólogo, ambos cromosomas, ¿no? Estarían relacionados. A ver, genes ginándricos. Ginándricos tienen que ver con la región diferencial del cromosoma X. Los holándricos, cromosoma Y determinan una herencia restricta. Y los genes influenciados es porque dependen de la constitución hormonal. Por lo tanto, la clave, a ver, la clave de la 2 estaría pues en la E. ¿Listo? La clave de la 2 está en la E. Muy bien, nos vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 te dice, con respecto a la herencia ligada, ¿ya? Con respecto a la herencia ligada, es incorrecto afirmar que los genes holándicos se localizan en la región diferencial del X. No. Si bien la herencia ligada tiene que ver con la región diferencial del X, pero no son genes holándricos, son genes ginándricos, ¿no? Por eso que esta es la clave. La A es incorrecta. Quiere decir que las demás son correctas. A ver, corroboremos. Los genes responsables que se encuentran en la región diferencial del cromosoma X, te dice, ¿sí? ¿Está determinada por genes ginándricos? Sí. ¿Tanto mujeres como varones resultan afectados de la herencia ligada? Sí. ¿El daltonismo y la ceguera nocturna son ejemplos de este tipo de herencia? Sí. Por eso que la clave de la 3, o sea, la incorrecta, el incorrecto afirma es la A. Muy bien. Siguiente. Pregunta número 4. Te dice, y te voy a mostrar el desarrollo. Ahí está. Te dice, en un caso de herencia ligada, en Drosófila, un macho de ojos rojos. A ver, un macho de ojos rojos. ¿Cómo representas un macho de ojos rojos con este genotipo? ¿Listo? Ahí lo tienes. Se cruza con una hembra de ojos blancos. La hembra de ojos blancos. Hasta la hembra de ojos blancos. Muy bien. Ahí está. ¿Qué porcentaje de los machos presentará el fenotipo silvestre, o sea, ojos rojos? A ver, de este cruce, a ver, los machos, estos son los machos, pero ninguno presenta ojos rojos, todo el 100% ojos blancos. Entonces, la clave está en la D, 0%. El 0% de los machos presentan ojos rojos. Muy bien.
Siguiente. Vamos con la pregunta 5. Te dice, la herencia de color de ojos en Drosófila sigue un patrón diferente a lo establecido por Mendel, a las leyes mendelianas. Determina el valor de verdad o falsedad, ¿no? En las siguientes secuencias. A ver, con respecto a la herencia de color de ojos, recuerda que es una herencia ligada, ¿no? Entonces, este tipo de herencia es denominada ligada exactamente. Es una herencia ligada. Eso es verdadero. ¿Qué más? Te dice, ¿este mecanismo de herencia fue estudiado inicialmente en humanos? No, falso. ¿El gen que determina el color de ojos blanco es dominante sobre el rojo? No, el rojo es dominante, no el blanco. En humanos, ¿el gen de la hemofilia tiene el mismo patrón de herencia? Sí, sigue una herencia ligada. Entonces, la clave de las 5 está en la C. La clave de las 5 está en la C. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, pregunta número 6. Te dice, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de obtener hembras de ojos blancos? ¿Ya? ¿Quieren saber cuál es la probabilidad de tener hembras de ojos blancos? ¿Listo? Resultado del cruce de una hembra de ojos blancos. A ver, una hembra, acá está la hembra de ojos blancos y un macho de ojos rojos. Acá hay una corrección, voy a hacer la corrección aquí. Vamos a poner acá, vamos a cambiar, ¿ya? Es el macho de ojos rojos. Ahí ahí está. Muy bien. Entonces, a ver. Ya. Listo. Entonces te dice, ¿cuál es la probabilidad de que las hembras tengan ojos blancos? Bueno, estamos viendo que el 0% de las hembras presentan ojos blancos. El 0% presenta ojos blancos. Muy bien, entonces por eso que la clave aquí está en la A. Bien, ¿listo? Siguiente pregunta. 7. Te dice, el síndrome de Down, ahí está. Se debe principalmente a un exceso de un cromosoma autosómico que era el 21. Entonces, ¿cuál es su representación? La representación sería a continuación esta de acá. ¿Listo? Esa es la representación. Muy bien. En este caso, claro, es de un varón. Un varón. Muy bien. 7, la clave está en la B de bueno. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 8. En la pregunta número 8 te dice, en la herencia holándrica, los genes que porta el cromosoma Y en su región no homóloga son transmitidos a través de la línea masculina. Con respecto a este tipo de herencia, es correcto afirmar que. Recuerda que el gen holándrico se encuentra en la región diferencial del Y, por lo que solamente los varones van a resultar afectados. ¿Ya? Entonces, la clave, ¿cuál sería? Tenemos que buscar lo correcto. ¿Tanto varones como mujeres se ven afectados? No, en la herencia holándrica o restricta el sexo, solamente los varones se ven afectados.
Depende de la constitución hormonal, no, porque esa es la influenciada. Los varones con síndrome de solo células Sertoli presentan gametos viables. Recuerda que el síndrome de solo células de Sertoli, ¿no? Es producido por un gen que altera las etapas tempranas de la espermatogénesis, provocando azospermia en el varón, ¿ya? O sea, no produce gametos. La hipertricosis auricular es regida por un gen ginándrico. Recuerda que la hipertricosis resulta ser de la formación anormal de pelos en el pabellón de la oreja y está regida por un gen holándrico, no ginándrico, holándrico. Muy bien. Y es correcto afirmar que solo los varones resultan afectados de esta herencia holándrica o restricta al sexo. 8E de nano. Muy bien, chicos. Me queda un minuto. Les presento las claves de esta semana. A ver, vamos con la pregunta número 9. Ahí está la 9 y la 10. 9, E de nano. 10, A de avión. Muy bien. Vamos con la pregunta número 11. La 11, perdón. La 11, A de avión. ¿Logras ver? 11, A de avión. Luego viene la 12. 12, B de bueno. 13, A de avión. 14, C de casa. Y finalmente la 15, B de bueno. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Me despido. Espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.